Esta es nuestra lección número 5. Nosotros habíamos hablado pues de la melodía y de la armonía, que es la que acompaña la melodía, ¿verdad? En un principio, en música del tipo de la que hemos considerado, es decir, de la canción, la simple canción callejera, allí en la canción callejera lo importante es la melodía, lo que está cantando el señor cantante, ¿no? Lo que hace la guitarra es muy secundario, esa es armonía, sí, pero es una armonía complementaria de acompañamiento nada más. Toda la fuerza expresiva de la música de ese tipo, como esa canción, radica en la melodía, de manera que la armonía allí no tiene sino una importancia muy secundaria. Más o menos como lo es un marco en un cuadro, ¿no? El marco tiene alguna importancia porque se vería un poco raro algunos cuadros sin marco, etcétera, pero lo importante, lo sustancioso, lo expresivo, la parte artística de allí donde está es en la melodía únicamente. Pero eso es en las músicas de esa clase, como esa música popular callejera, de esas viejas canciones románticas que son bonitas, ¿no? Pero es un tipo pues de composición un poco elemental, ¿no? Como composición. Hay muchas piezas, muchísimas piezas de buena música, de concierto, que están compuestas bajo ese mismo sistema, digamos, de esa misma manera de componer, es decir, una melodía y un acompañamiento. Por ejemplo, cualquiera, digamos, de las mazurcas de Chopin, o por ejemplo, cualquiera de algunos de esos valses de Schubert, por ejemplo, algunas de esas romanzas sin palabras de Mendelssohn, por ejemplo, todas esas son piezas de ese tipo, es decir, en que la melodía es el factor principal y la armonía es complementaria. Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una mazurca de Chopin, digamos, o una de esas canciones sin palabras de Mendelssohn, aunque en la melodía es donde está lo principal, la armonía tiene mucha más importancia que la armonía de una canción de esas de serenata antigua, porque es una armonía un poquito más complicada, ¿no? Pero la parte más importante sigue siendo la melodía, pero no todas las piezas son de ese tipo. Hay piezas donde la parte más importante está en la armonía, por raro que parezca es así. Claro que esas son músicas ya de tipo, digamos, erudito, es decir, no porque sean piezas de erudición, pueden ser piezas de una expresión muy sencilla, pero naturalmente para escribir piezas así ya es necesario ser un músico de una formación de conservatorio, ¿no? No el músico popular que inventa su melodía. Cualquiera inventa una melodía silbandito así, pero cualquiera no inventa una serie de armonías, ¿no? Eso no es popular, ¿no? Eso es ya de música de concierto, ¿no? Hay muchísimas, y son muchísimas las piezas donde la parte más importante de la expresión está en la armonía y no en la melodía, ¿no? Es muy importante, pues, en estos casos, no tratar de adivinar lo que viene, porque si uno empieza a oír, por ejemplo, esto, uno se pone a esperar porque uno dice, ahora encima de eso va a salir una melodía. Ahí va a empezar una flauta a decir algo, o va a empezar a cantar una soprano, ¿no? Uno está esperando algo. Bueno, pero no hay que ponerse a esperar mucho así demasiado, porque si resulta que aparece algo que no es lo que esperábamos, entonces no entendemos. Es muy importante en la música, ya lo hemos dicho otras veces, que no hay que tratar de adivinar en la música, sino dejarse guiar, dejarse conducir por el compositor. Hay piezas, como hemos dicho, que no tienen melodía ninguna, es nada más que una serie de armonías. Un ejemplo muy claro de eso es cualquiera de los muchísimos preludios de Juan Sebastián Bach, los preludios a las fugas. Esos preludios son casi siempre nada más que armonía, muy hermosa, sin melodía ninguna. Porque nosotros hemos dicho que un acorde, por ejemplo este acorde, se puede tocar así, o se puede tocar así.
o se puede tocar así. Y eso no lo cambia, siempre es el mismo acorde. Se puede tocar también así. Y siempre es el mismo acorde. Pues bueno, yo voy a tocarles una pequeña pieza de ese tipo que no tiene melodía ninguna y es una pieza muy maravillosa, de una expresión extraordinaria. Esta pequeña pieza que yo les voy a tocar es el movimiento lento, el andante de un antiguo concierto para clavecino y orquesta compuesto por un compositor anónimo italiano, probablemente, no sabemos quién lo compuso, que fue escrito originalmente para clavecino y orquesta y que Juan Sebastián Bach lo arregló, lo tradujo, por decirlo así, para tocarse en el clavecino solo, en piano solo, pues digamos hoy, ¿no? Ese que lo vamos a ver en piano solo, el movimiento lento de un concierto compuesto por un autor anónimo, probablemente italiano. Esta pieza es muy pequeña porque es nada más que un pedacito del concierto. El movimiento lento, como hemos dicho, es nada más que armonía. Allí no va a haber melodía por ninguna parte. Si uno empieza a oírlo como que es un acompañamiento y va a esperar para oír después la melodía, llegará el fin de la pieza sin haber empezado para lo que uno está esperando. Uno diría, pero bueno, se acabó la pieza y yo no oí nada. Es decir, porque uno estaba esperando lo que allí no existe, ¿no? Es como un señor que va, por ejemplo, al cinematógrafo a ver una película y se sienta y dice, yo voy a esperar a ver cuándo es que entra el león. Y resulta que en la película no hay ningún león, pasó toda la película, el señor se quedó esperando lo que allí no existe, ¿no? Eso nos puede pasar con muchas piezas de este tipo, hay que dejarse llevar. La expresión en una pieza de esta clase es una expresión por la masa de sonoridad de las armonías. Las armonías van cambiando así como va cambiando la forma de las olas del mar, un mar, o como va cambiando de colorido un mar inmenso, ¿no? No va a suceder nada, no va a pasar un bote por allí, ni un vapor, ni nada de eso, el mismo mar, pero el colorido le va cambiando y ahí viene esa expresión. Asimismo es esto, ese cambio de las armonías aquí es lo que da la expresión. Vamos a oír pues esto como un bello ejemplo de una pieza que no tiene melodía ninguna. Movimiento lento del concierto para clavecino y orquesta de un autor anónimo italiano, arreglado por Juan Sebastián Bach para el piano. Dice así. Allí no hay melodía por ningún lado, pura armonía. Bueno, hay muchas piezas así, que son piezas nada más que de armonía, y toda la expresión está lograda con los cambios de armonía. Naturalmente con los cambios de armonía y con los cambios de intensidad, ¿no? Unas cosas más fuertes, otras más suaves. Eso es lo que se llama en música la dinámica. La dinámica es el cambio de intensidad, unas partes más suaves, otras más fuertes, ¿no? Bueno, eso forma parte de la manera de tocar
de la interpretación, no de la manera de escribirse, aunque el compositor marca al escribir cómo quiere las cosas, esto lo quiere muy suavecito, esto más fuerte, esto mucho más fuerte, etcétera, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con las notas cuáles sean, ¿no? Por lo que respecta a la construcción en notas, es nada más que la armonía lo que da la expresión allí. Y hay piezas, unas tantas piezas, en que, aunque tienen melodía, en realidad lo más importante no es la melodía, sino la armonía. Así como vimos que en la canción callejera, aunque tiene armonía también, toda la expresión está en la melodía. Asimismo hay piezas que tienen melodía y armonía, y sin embargo la importancia está en la armonía y no en la melodía. Un buen ejemplo de eso es el principio de aquella conocidísima sonata de Beethoven que la llaman el Claro de Luna. Beethoven no la llamó así, y eso no tiene nada que ver con luna de ninguna cosa, ni con claridad tampoco. Ese es un nombre que le ha inventado la gente, que no tiene ninguna relación con la pieza. Esa sonata, que la vamos a seguir llamando el Claro de Luna para saber cuál es, esa tiene melodía y tiene armonía, pero la importancia está solamente en la armonía, no en la melodía. Si nosotros oímos la melodía sola, vemos que la melodía sola prácticamente no dice nada. Yo les voy a tocar un trozo de la melodía sola de ese Claro de Luna para que ustedes vean que su importancia expresiva es casi nada, que ello no dice nada. La melodía dice así. Uno no puede decir propiamente que esa melodía no dice nada, pero sí podemos decir que esa melodía lo que dice es bien poca cosa. Ahora, si nosotros oímos esa melodía junto con la armonía, la cosa varía. Entonces es una obra de una expresión musical inmensa y maravillosa, ¿no? La expresión está principalmente en la armonía. La armonía tiene una importancia tan grande que, ya que estamos pues metidos aquí con Beethoven, es bueno recordar que Beethoven, cuando él componía sus piezas, en muchísimos casos, Beethoven primero hacía la armonía y después la melodía. Eso era muy frecuente en él, eso lo sabemos porque lo dijo él mismo en muchas cartas de él. Este Claro de Luna de Beethoven empieza con una introducción antes de empezar la melodía. Esa introducción, que es nada más que armonía, ya empieza a decir mucho, ¿no? El acorde primero es este, y después viene este, y después este. Esas son las tres primeras armonías, los tres primeros acordes del Claro de Luna de Beethoven. Pero él, en vez de poner el acorde inmóvil, por decirlo así, inmóvil así, él lo mueve, arpegia un poco el acorde, hace así. Aquí es donde empieza la melodía, esa melodía que ya vimos que sola no dice casi nada. Vamos a volverla a oír, aunque todos la conocemos, junto con su armonía. Va a ver todo lo que dice esa melodía, dice mucho cuando tiene su armonía, así.
eso por supuesto sigue. Ya vemos cómo esa misma melodía, al oírla con toda su armonía acompañante, adquiere una fisonomía distinta. Se hace entonces de una una expresión sumamente intensa, ¿verdad? Bueno, pero ya hemos visto que sola no es más que esto. Yo creo que si muchos de nosotros, sin haberse fijado mucho en esto, oye esa melodía sola, es incapaz de pensar que eso es el Claro Luna de Beethoven, ¿verdad? Toda la armonía, pues, es la que le da toda su importancia. Hay muchísimos, abunda muchísimo en la música los ejemplos en que la armonía es la que tiene todo el peso de la expresión. Hay, por ejemplo, el comienzo del segundo movimiento de la Sinfonía Nuevo Mundo de Dvořák. No son nada más que armonías. Aquello que es tan bello, aquellos primeros acordes y tan impresionantes y tan expresivos, nada más que acordes, armonías, allí no hay melodía ninguna. Hay la creencia de que la melodía es la expresión de la música. Es una creencia muy falsa, pues. La riqueza de expresión que tiene la armonía es grandísima, muy considerable, ¿no? Hemos dicho que el paso de una tonalidad a otra es lo que se llama modulación. La palabra modulación se usa en muchas acepciones distintas. Tiene una acepción en cuestiones de electricidad y de radiotransmisión, etcétera, es otra cosa. Pero en música, modulación no significa más nada sino el paso de una tonalidad a otra. Si nosotros estamos en esta tonalidad, eso está todo en una tonalidad. Si nosotros pasamos de ahí a otra tonalidad, por ejemplo así, ahí pasamos a otro tono distinto. Eso es lo que se llama modulación. Las modulaciones son de una gran riqueza expresiva, ¿no? Solamente con el paso de unas tonalidades a otras se pueden lograr efectos expresivos grandísimos, ¿no? Ahí lo que César Franck, que era un gran maestro de armonía, llamaba las modulaciones que van hacia la luz, decía él, a dar un efecto de mayor luz, como por ejemplo son esta serie de modulaciones. Y otras que van hacia la sombra, decía él, produciendo efectos cada vez más sombríos, por ejemplo esto así. Son modulaciones y van produciendo, pues tienen una gran riqueza expresiva según cómo se las vaya empleando, ¿no? La modulación es una de las cosas más extraordinarias de la armonía, es una de las partes de la armonía, y en la armonía es tal vez la parte que tiene más relación con la expresión musical. Wagner, por ejemplo, que manejaba la armonía como uno de los grandes maestros de la armonía, él tiene modulaciones preciosísimas, en que la modulación, desde luego, es en la armonía, en los acordes, pero la melodía también tiene que pasar a una tonalidad distinta cuando la armonía pasa, aunque como la modulación es una cosa del acorde, de la armonía, no por esto la melodía se ve independiente de eso, porque si hemos pasado a otra tonalidad, forzosamente la melodía tendrá que tomar la nueva tonalidad. Hay, por ejemplo, como un pequeño ejemplo de la riqueza que pueda tener la modulación, el cambio de acorde. En aquel trozo del Lohengrin, un trozo muy bello que se llama El sueño de Elsa. Yo voy a tocarles un pedacito de eso, del sueño de Elsa, y yo voy a
yo voy a alterar lo que escribió Wagner, lo voy a cambiar aquí para tocarles a ustedes el primer pedacito del sueño de Elsa sin modulación. Así no lo escribió Wagner, pero yo lo voy a tocar destruyendo las modulaciones de Wagner para que ustedes oigan lo que es ese trozo sin modular, y después se los voy a tocar tal como lo escribió Wagner, donde hay unos cambios de armonía bellísimos, ¿no? Ese sueño de Elsa sin las modulaciones, modificado, pues sería así. Bueno, no podemos decir que eso es feo, pero no llama la atención, está bien. Pero así no lo escribió Wagner, así, como voy a repetirlo, así lo he modificado yo quitándole las modulaciones. Como lo escribió Wagner, suena muy diferente porque ahí se cambia, la armonía cambia de tonalidad a cada instante. Y cada cambio de tonalidad, cada modulación, produce un efecto expresivo grandísimo. Allí produce el efecto casi hasta de nuevos campos espirituales que se abren allí. Es bellísimo eso. Suena así. Sin modulación es así. Con la modulación es así. Es pues una riqueza enorme, es decir, toda la expresión típica allí la da la modulación, casi exclusivamente la modulación. No quiero dejar de mencionar aquí una de las modulaciones más hermosas que se han escrito y más importantes desde el punto de vista de la expresión. En el Crepúsculo de los Dioses hay un famoso trozo musical que se llama El viaje de Sigfrido al Rin. Ese es un trozo muy largo en el cual de eso se ha hecho un trozo de orquesta sola, lo arregló el mismo Wagner, que se toca en los conciertos, pero naturalmente en la ópera, en la obra musical, a veces tiene canto, en la orquesta lo oímos solo, sin canto. Ese viaje de Sigfrido al Rin describe un viaje que hace Sigfrido en su caballo atravesando aquellas selvas gigantescas de aquella Germania primitiva, y él va cabalgando pues por entre la selva muy tupida de árboles corpulentos, que uno se los imagina hasta árboles con barbas hasta el suelo, ¿no? Y él va atravesando esos bosques y por fin llega al Rin, y cuando sale al término del bosque se le ensancha aquel horizonte enorme en una llanura donde está el río. Eso está descrito en la música de una manera magistral por medio de una modulación. Mientras está Sigfrido dentro del bosque cabalgando, la música no se sale de una misma tonalidad, y Wagner tiene buen cuidado de hacer hincapié en el mismo acorde y en la misma tonalidad, y aunque es muy hermoso todo aquel trozo musical, tiene algo de una escondida monotonía que es el no salirse de la tonalidad. Y cuando más adelante llega al punto en que se supone que al terminar el bosque, Sigfrido, ante los ojos de Sigfrido se abre el paisaje en aquel horizonte grande con el río, allí lo que hace la orquesta es que cambia súbitamente de tonalidad, y esa modulación le produce a uno al oírla ese efecto de un horizonte nuevo y extraordinario que se abre ante nuestros ojos. Todo ese efecto pues tan maravilloso del arte más extraordinario que uno se pueda imaginar está producido con una modulación, con un cambio de tonalidad. Por eso es que los cambios de tonalidad, la modulación y en general toda la armonía es de una importancia expresiva capital en la música. Este es el fin de nuestra lección número 5. Bueno, esta es nuestra lección número 6.
Nosotros vamos a empezar por explicar lo que es progresión, que es otra parte de la armonía que nos interesa mucho por lo que respecta a la expresión. Progresión en armonía es la repetición de algo, una frase puede ser un acorde, repetido un poquito más arriba o repetido un poquito más abajo. Por ejemplo, tenemos esto, lo repetimos más arriba, lo repetimos más arriba, todavía más arriba. Esa es una progresión. Puede ser en vez de más arriba, más abajo. Entonces tenemos así, por ejemplo, más abajo, más abajo, más abajo. Esas progresiones, la primera la llamamos nosotros progresión ascendente, porque va desde luego subiendo. Y si va hacia abajo la llamamos progresión descendente. Y lo mismo que en las progresiones matemáticas, el trozo que se repite se llama término. De manera que en ese ejemplo tan elemental que hemos puesto aquí, ese es un término de la progresión. Y este es otro término. Así es que las progresiones nosotros las podemos definir muy bien si nos dicen que es una progresión ascendente de 3 términos o una progresión descendente de 4 términos. Ya nosotros sabemos muy bien lo que es. Puede ser, por ejemplo, en armonía, puede ser la progresión así. Por ejemplo, así. Esas son progresiones de acordes, ¿no? Bueno, la progresión pues es hacia arriba o es hacia abajo. Esas progresiones que a veces incluyen todo, la melodía y los acordes, la armonía, tienen a veces una gran importancia. Los viejos compositores la empleaban mucho, con muchísima frecuencia, oíamos. Por ejemplo, aquí unos ejemplos de progresión de un concierto de Vivaldi, música pues del siglo XVIII. Esa progresión dice así. O un poquito más adelante en ese mismo concierto encontramos otra progresión mucho más clara para oírla uno al principio, es clarísima, que es esta así. Ahí terminó, pero aquí vemos este es un término, otro término, otro término, otro. Ese último término ya no es idéntico, está un poquito modificado porque allí resuelve, ya no sigue la progresión allí, ¿no? Esa progresión de Vivaldi, desde luego, es una progresión ascendente que tiene 4 términos. Vamos a contarlo para ver, 4 términos, así. Esas pues son progresiones. Las progresiones son muy frecuentes en la música, los clásicos las empleaban con mucha frecuencia y en los modernos se encuentra también con mucha frecuencia la progresión. Vamos a ver una progresión de un carácter muy distinto. Desde luego las progresiones pueden ser, no tiene nada que ver eso con la expresión, ¿no? Pues haber progresiones que dan la impresión cada vez de mayor alegría o cada vez de más profunda tristeza, ¿no? El carácter no tiene que ver, ese es simplemente un procedimiento expresivo, ¿no? Y ese procedimiento puede tener una expresión de cualquier clase, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, una progresión, esta es una progresión descendente de 3 términos, que es de una fantasía de Mozart. Es la fantasía que sirve de introducción a la última de las sonatas de piano que él compuso.
El término de esta progresión es un poco más largo que ese de Vivaldi, que era un término chiquitico, es un término más grande. Esa fantasía empieza así. Ese es el término. Ahora desciende. Ahí ya terminó la progresión. Pero lo curioso es que esa progresión, al terminarse, se empata con una progresión ascendente de 2 términos, que es esta. Y ahora viene una progresión descendente de 2 términos. Y ahora comienza una progresión un poquito más larga, descendente, así. Ahí se acaban las progresiones. Es maravilloso esta fantasía, pues que empieza con todo un largo trozo que está hecho nada más que con varias progresiones. Y cuando terminan las progresiones, uno siente una especie de descanso, porque la progresión le da a uno un poco la impresión, su carácter expresivo es un poco la impresión casi como de una especie de razonamiento, como de consecuencias de algo. No le da a uno la impresión de que le están a uno contando un cuento en que empiezan a pasar cosas distintas, un señor que sale al campo y le pasa una aventura y le pasa otra distinta y tal. Las impresiones, las progresiones no dan esa impresión. La progresión da la impresión de algo como que se razona, o de algo como que se va agregando algo semejante, ¿no? A veces da la impresión del mismo sentimiento que se va exaltando en distintos grados o que se va aplacando en distintos grados, pero no da la impresión de un relato diferente, ¿no? Y por eso es que en esta fantasía, toda esa serie de progresiones que tiene al principio, cuando terminan y uno oye algo que ya no es una progresión, entonces le da a uno una impresión como de descanso, ¿no? Después algo muy importante que debemos tener presente, lo de las progresiones. Y las progresiones, la manera de tocarse, de expresarse una progresión, cada término debe expresarse en la misma forma. Si el término empieza suave y crece el sonido en el centro y baja, todos los términos deben expresarse en la misma forma. Pero además tiene la progresión que si va ascendiendo, además de esos matices de expresión, la progresión ascendente por regla general va siempre creciendo y la progresión descendente va siempre disminuyendo. Es un esquema pues de la expresión de las progresiones, pero hay excepciones, no son todas así. Bueno, esa progresión, pues con eso, esa es otra pues de los aspectos que nos interesan mucho de la armonía, porque nosotros los aspectos de la armonía que estamos viendo son los aspectos que tienen que ver con la expresión. Hay muchísimo material de la armonía que es solamente de una importancia técnica, que ese lo descartamos nosotros, porque no estamos metidos en eso nosotros. El origen de la armonía en la historia es muy curioso. La antigüedad no conoció la armonía, los griegos, los romanos, probablemente los egipcios, también los babilónicos, que tenían hasta arpas de muchas cuerdas, no conocieron la armonía. Los griegos conocieron un principio muy rudimentario de armonía que consistía, como dijimos, en que mientras se cantaba, de vez en cuando la lira o el arpa
daba una nota grave de vez en cuando así. No era propiamente una armonía. La armonía tuvo sus orígenes con el cristianismo. Después del cristianismo, en los primeros años se metían todos los fieles a la iglesia a cantar allí todos juntos. Y naturalmente lo que cantaban eran todos la misma melodía, la monodía, como la explicamos en otra lección, porque no existía la armonía. Pero resulta que cuando la melodía subía mucho, los hombres que cantaban ahí, que tenían voz de bajo y que no podían subir tanto, cuando la melodía subía esas notas que ellos no podían llegar allá, no les quedaba más recurso que callarse y esperar que la melodía que cantaban los demás descendiera a notas que ellos podían dar. Lo mismo sucedía cuando la melodía bajaba mucho y las sopranos y los tenores no podían llegar hasta allá, tenían que callarse y esperar a que la melodía subiera otra vez para reincorporarse a aquello. Pero resulta que muchos de esos cantantes pensaron que a lo mejor mientras estaban los demás cantando allá arriba, ellos que no podían llegar a esas notas, ellos podrían dar unas notas distintas que sonaran bien. Y entonces empezó, como si dijéramos, a experimentar, a probar. Mientras aquellos dan esta nota, yo voy a ensayar otra distinta. Bueno, y puede que no me suene bien la que yo ensayé, entonces la cambio. Y así poco a poco se fueron agregando notas que sonaban bien, junto con la melodía, aunque eran notas diferentes. Así nació muy lentamente, a través de los siglos, nació la armonía. Podemos decir así, de una manera muy general, sin precisar fechas que no se pueden precisar, que la armonía tal vez comenzó a medio formarse, digamos alrededor del siglo IV, del siglo V, quizás un poco antes. Pero lo que sí sabemos es que la armonía no comenzó a ser ya armonía, aunque fuera muy rudimentaria, sino más tarde. Por allá, digamos, en términos generales, alrededor del siglo IX, del siglo X, por allí. Y los primeros acordes que se usaron mucho eran acordes de 3 notas, que eran estas armonías. Cuando la melodía hacía, por ejemplo, así, la armonía decía así. Ese tipo de armonía es esta. Esa armonía se llama organum u organum, que no hay que confundirlo con el órgano, que es un instrumento, ¿no? Esa armonía a nosotros no nos llega a satisfacer mucho, nos suena casi un poquito medio disonante, ¿no? Pero eso era lo que le sonaba bien a los oídos de aquellos tiempos, porque el oído de la humanidad evoluciona poco a poco, ¿no? Esa era pues la primera armonía que existió. Se llamaba organum u órganum. Poco a poco se le fueron agregando otros sonidos y se empezaron a formar otros acordes, hasta que poco a poco se llegó a los acordes que conocemos, a las tonalidades, esos acordes de que hemos hablado, ¿no? Otro asunto importante que es bueno aclarar, hablando de armonía, es la cuestión de la disonancia. La disonancia, hay gente que piensa que la disonancia es una cosa que suena muy feo, eso no es verdad. Otra cosa que cree la gente, que la disonancia es una cosa moderna, eso tampoco es verdad. Las disonancias han existido de todos los tiempos. Y lo que se llama disonancia en el estudio de la armonía a veces suena muy bonito. Por ejemplo, este acorde que ustedes van a oír, que suena tan bello, tan medio lejano, da la impresión de lejanía, esto tan bello. Ese es un acorde disonante, porque tiene este intervalo que suena feo, este. Ese intervalo está en este acorde. Y este otro acorde, yo voy a tocar varios acordes aquí para ver, por ejemplo, esto que es muy feo en música, es una disonancia de las que llama la gente feo. Esto. Eso no es bonito. Bonito es esto, por ejemplo. Pero esto. Eso es muy feo, dice la gente por ahí. Eso depende, eso de que sea feo o bonito, depende cómo se manejan los acordes que están antes de llegar ahí, y cómo se distribuye la disonancia. Si yo doy, por ejemplo, estos acordes aquí. Es muy
muy suave eso. Y eso es esta misma disonancia que decíamos que era muy fea, ¿no? La disonancia, la música está llena de disonancias, ha estado siempre llena de disonancias desde el principio. Porque si uno escribiera música sin disonancias no la resiste nadie, sería la cosa más fastidiosa y monótona del mundo. La impresión que da la disonancia es la del equilibrio inestable, y la consonancia da la impresión del equilibrio estable. Ese equilibrio estable, equilibrio inestable, que en los libros del colegio nos lo ilustraban como un cono parado sobre su base, y un cono parado de pico que no se sostiene, tiene que caerse, ¿verdad? Ese era el equilibrio inestable. Esa es la misma diferencia que tiene el acorde consonante, con el acorde disonante, que es este. Ese es un acorde disonante, aunque lo conocemos mucho, ¿no? Y no se puede terminar una pieza en este acorde. Necesitamos esto. Es decir, que llegue a su descanso, al equilibrio estable. La armonía pues necesita toda pieza ese paso de lo inestable a lo estable, porque si no sería de una monotonía, sería muerta una pieza sin disonancia. No existe, no ha existido jamás. Lo que pasa es que hay disonancias que la gente conoce muy bien y disonancias que son extrañas para la gente, pero lo que sucede con muchas músicas ultramodernas, que la gente las llama muy disonantes, no es que no tienen disonancias nuevas, tienen disonancias todas que están en Juan Sebastián Bach y en autores anteriores, en todos los autores anteriores. Ahí no ha habido invención ninguna, ¿no? Lo que pasa es la manera de trabajar la armonía. Se pone de relieve de una manera muy especial esas disonancias, porque esos autores ultramodernos están buscando ciertos efectos característicos. Más adelante vamos a hablar de eso. No se trata de una música de un nuevo tipo por lo que respecta a la disonancia en absoluto, ¿no? La disonancia pues es algo que ha existido siempre. Lo que se llama en música la verdadera consonancia, quizás a muchas personas no le gustaría mucho. Esto es lo que se llama en música, en el estudio de la armonía, armonías consonantes son estas. Y estas, por ejemplo. Esa es armonía consonante, y esta. A nosotros nos suena más bonito esto. Pero esas no son consonancias. Esas se llaman en armonía semiconsonancias. Las consonancias perfectas, así como se llama en armonía. Consonancia perfecta es esta. Y eso no le suena a la gente tan consonante como esto. Pero eso es, según la armonía, esto es menos consonante que esto. De manera que eso de consonante y disonante es muy relativo y tiene su más y su menos, ¿no? Ahora, ya sabemos pues que las disonancias todas, pueden emplearse de cierto modo que resulte bellísimo y suavísimo, como esos ejemplos que hicimos hace rato, que no hay para qué repetir. Es bueno recordar que Goya, hablando de pintura, decía que si a él le daban un lienzo en blanco, y en el centro del lienzo uno ponía el color que uno quisiera, dice, puede ser un poco de pantano, decía él. Usted pone un poquito de pantano en el centro de una tela. Y yo no toco ese pantano, decía Goya, pero usted me deja en libertad para pintarle yo alrededor todos los colores que yo quiera. Y yo me comprometo pintando colores alrededor y sin tocar ese pantano, a darle a ese pantano el carácter del color de rosa más bello y más suave. Nada más que pintándole alrededor. Porque tanto en ese caso en la pintura como en este caso en la música, todo es cuestión de los contrastes nada más. Según los acordes que están antes, así nos da efecto de una o de otra cosa una disonancia. Hay otra cosa en la armonía también, que es lo que se llaman las cadencias, ¿no? Cadencia, por ejemplo, una melodía está, digamos, esto así.
Eso se llama cadencia en armonía. El paso de estos dos acordes. O esto, que es lo mismo, dos acordes. Eso es cadencia. Esa cadencia que acabamos de oír, esta, se llama cadencia perfecta, porque es la cadencia que lleva al completo descanso. Es casi siempre la cadencia que encontramos al final de todas las piezas. Hay otra cadencia que se llama semicadencia, que es al revés, que es esta, por ejemplo, que es nada más que un descanso momentáneo, se llama semicadencia. Y casi siempre en las piezas antiguas, después de la cadencia perfecta, esta, se agregaban estos dos acordes, que ustedes lo han oído por ahí. Esos últimos dos acordes, como si dijéramos agregados, vamos a hacer otro ejemplo de eso. Aquí viene la cadencia perfecta, aquí. Aquí están los dos acordes agregados ahora. Esos últimos dos acordes es otra clase de cadencia que se llama la cadencia plagal. Esa cadencia tenía como origen el amén de la vieja música religiosa, porque ese amén era una cosa que se decía después que había terminado la pieza, se agregaba el amén. Y ese amén dio origen en la armonía a lo que se llama la cadencia plagal, esa que hemos oído ahí, que es la cadencia que viene después de la cadencia perfecta. Esas son pues las tres cadencias fundamentales, hay muchas otras, ¿no? Pero las cadencias fundamentales son esas, la cadencia perfecta, que es como si dijéramos equivale en la literatura al punto y aparte, ¿no? Y la semicadencia, que equivale, digamos, a una coma o a un punto y coma, ¿no? Y después la plagal es como cerrar, como después que uno terminó de escribir y puso su punto y todo, le pasó abajo una raya, como así, ya esto se acabó, ¿no? Son las tres cadencias principales. Bueno, este es el fin de nuestra lección número 6.